Voy a robar un par de minutos solo para presentar la idea, justificar el por qué estamos aquí, tanto porque estamos aquí como encuentro, como por qué la razón de ser de esta mesa. Esta primera mesa se llama la Internacional Reaccionaria, Análisis y Retos del Antifascismo. Es una mesa dedicada al auge de la extrema derecha. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿por qué estamos aquí como encuentro? ¿Por qué estamos aquí como confluencia de luchas? La idea muy básica, luego lo presentaremos esta tarde un poco con mayor detenimiento, es la idea de que vivimos en un momento de gran crisis democrática, de crisis política, de crisis social, y sobre todo es la constatación de que nos encontramos ante un momento en el que los desafíos son cada vez más complejos, tienen más ramificaciones, y esto pone en evidencia, ¿no?, la dificultad de abordar y de combatir las luchas desde un único paradigma. ¿No? Es en este sentido la constatación de que la situación actual no se puede enfrentar desde luchas sectorializadas. Lo que tenemos que hacer es construir una resistencia común, una acción conjunta. Entonces, en ese sentido aquí surge la idea de la confluencia de luchas, ¿no? La idea de la necesidad de crear un espacio en el que podamos juntarnos distintos movimientos, distintas luchas, distintas experiencias, y a partir de ahí pensar cómo construir, cómo podemos pensar nuevas estrategias, formas de acción, qué herramientas tenemos. Esta idea de las herramientas es una de las ideas centrales, ¿no?, para esta mesa. Entonces, bueno, cuando pensamos en la temática de las mesas, nos parecía necesario comenzar con una mesa dedicada al auge de la extrema derecha, que pone en evidencia que no es constatando que no es algo excepcional, no es algo que se circunscriba únicamente a un país, digamos, a un momento, a una región particular, sino por el contrario, ¿no? Como dice el título, nos encontramos ante una tendencia internacional, una internacional reaccionaria. Es digamos, una tendencia que comparte una serie de características comunes, aunque luego presente especificidades por países, y sobre todo es una tendencia que se coordina, se retroalimenta y se organiza de forma internacional. Es una tendencia que bebe además, ¿no?, del presente ciclo económico, de la evolución política y de muchos de los desafíos que nosotros estamos tratando de hacer frente como organizaciones, ¿no? En este sentido hay una capitalización del malestar, otro de los temas de los que hablaremos, y de los desafíos y problemas a los que estamos tratando de hacer frente. Bueno, como digo, no es digamos, el carácter transversal de esta tendencia hace que nos afecte nuestro día a día, nos afecte en el plano político, nos afecte en el plano social y afecte a las luchas a las que nosotros estamos tratando que nosotros estamos tratando de abordar. Derechos sociales, racismo, ecologismo, sindicalismo y en suma cualquier intento, ¿no?, de promoción de proyectos, de nuevos proyectos emancipadores. Entonces el objetivo en ese sentido es pensar colectivamente, no solo constatar o no solo poner en evidencia, realizar una radiografía de este auge de la extrema derecha, que sería, ahora os explico un poco la estructura, las primeras preguntas van destinadas a esto, es decir, no solo presentar una situación dramática del auge de la extrema derecha ante la que nos encontramos, sino también pensar qué podemos hacer, qué está funcionando, qué límites estamos encontrando y a partir de este momento cómo podemos continuar construyendo en la lucha contra este auge del fascismo. No me extiendo más. Tenemos en primer lugar a mi izquierda Núria Labau, que es periodista e investigadora, especialista en movimientos sociales, feminismos y transformaciones políticas. En el centro a Marc Bray, historiador y autor de referencias sobre el antifascismo y la extrema derecha contemporánea, ¿no? Tiene un célebre libro, Antifa, 100 años de antifascismo. Y en la esquina Miquel Ramos, periodista, una de las personas que más ha estudiado el auge de la extrema derecha aquí en España. La idea, y nos parecía interesante, era mezclar precisamente perfiles que trabajáis esta misma temática, pero desde distintas perspectivas. Vale, vamos a empezar entonces. Para la estructura os voy a hacer una serie de preguntas mínimamente cortas, podríamos decir, en sus respuestas, para tratar de desarrollar así un diálogo dinámico. Bueno, en primer lugar, sobre la idea del auge de la extrema derecha, Marc, tú has trabajado mucho te paso este micro mejor.
Bueno, has trabajado, ¿no?, desde una perspectiva histórica el auge el desarrollo del antifascismo, también el desarrollo del fascismo. Quería preguntarte hasta qué punto el momento actual se parece a otros ciclos históricos del auge fascista y qué elementos nuevos encontramos en la actualidad. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí. Gracias, Alfonso, y todo el mundo con la confluencia de luchas. Hay similitudes importantes. Creo que para mí, hablando principalmente sobre los Estados Unidos, Make America Great Again, MAGA, es una política fascista. Y esta idea de regresar a un pasado imaginario cuando valores, entre comillas, naturales eran respetados, es fundamental en el fascismo y en la política MAGA y Make America Great Again. Es una explicación perfecta de esta perspectiva. Y cuando hablamos sobre los Estados Unidos, es importante pensar más profundamente sobre las relaciones entre historias de supremacía blanca, esclavitud, genocidio y las relaciones entre imperialismo y fascismo. Y como ha dicho Aimé Césaire y otros escritores hace muchos años, el nazismo fue una forma de imperialismo europeo en Europa. Y Hitler y los líderes fascistas tenían mucha influencia de los ejemplos de los racistas de los Estados Unidos. El genocidio del pueblo indígena en los Estados Unidos fue una inspiración para Hitler. Pero hay diferencias también. Pienso, por ejemplo, en el discurso sobre la democracia. Hitler, Mussolini podían decir que es basura, no quiero esto, quiero un imperio. ¿Por qué? Porque estaban en países como Alemania y Italia, donde no existían tan fuerte esta tradición de democracia. En los Estados Unidos, Trump tiene que decir que está en favor de la democracia, pero que los demócratas son enemigos de democracia y quieren destruir el sistema. Entonces, acciones autoritarias son una forma de autodefensa en contra de los enemigos de las tradiciones estadounidenses. También las relaciones entre violencia, partido y Estado han cambiado, creo, en los Estados Unidos. Por ejemplo, en los años 30, las camisas negras de Mussolini eran vinculadas explícitamente con su partido. Más recientemente hemos visto en los Estados Unidos grupos como los Proud Boys, Patriot Front, otros que no tienen vínculos oficiales con el Partido Republicano. Y en mi caso, cuando yo recibí amenazas de muerte, no vinieron oficialmente desde la Casa Blanca, pero a través de redes informales entre influencers, organizaciones de la extrema derecha, un ejército de trolls online. Entonces, en este contexto, y es importante recordar el papel del discurso de libertad de expresión, la violencia, o al menos la amenaza de violencia, viene de una red más informal. Y cuando hablamos sobre la violencia del Estado, en Alemania de Hitler, por ejemplo, los campos de concentración, el Gestapo, no fueron instituciones estatales. Fueron bajo el control del partido nazi, fuera del Estado. Entonces había como un paralelismo del Estado oficial, Estado no oficial. No tenemos eso en los Estados Unidos, pero agencias como ICE, su violencia más y más es como una fuerza paramilitar y más es un ejemplo de la violencia del Estado intentando liberarse de la ley. Entonces hay similitudes, diferencias, pero es una forma de fascismo cada día más fuerte, creo. Muchísimas gracias. Vale, por intentar aterrizarlo en el malestar existente, en las condiciones sociales y culturales a las que nos encontramos y la capitalización que la extrema derecha está haciendo de estas, Nuria,
tú en tus trabajos hablas mucho de crisis social, de reacción cultural, de antifeminismo. ¿Podrías expandirte un poco en qué malestares sociales y culturales está consiguiendo canalizar hoy la extrema derecha? Gracias. Bueno, lo primero es gracias a la confluencia y un saludo por invitarme. Gracias por invitarme al bautizo y un saludo. Y también un saludo al diputado este de Vox que ha salido hace poco diciendo que cambio climático, pero sí hace un poco de calor, pero que siempre ha hecho calor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hoy lo recordamos bastante. Acordamos de él. Entonces, bueno, para este marco que me pides, ¿no? Entender cómo funciona esta canalización del malestar, yo voy a intentar dar unas notas solo cómo funciona específicamente en los jóvenes, ¿no? Porque creo que a partir de este ejemplo puedes entender cómo funciona en otros segmentos sociales. Entonces, sabemos que el antifeminismo, sobre todo en los jóvenes, y no solo en los jóvenes, es una vía de entrada al apoyo de los programas y de los proyectos de extrema derecha. Y bueno, en los jóvenes también, además, es una de las causas que se utiliza para explicar esto de la brecha de género, que sabéis que es que en buena parte de los países occidentales lo que hay es una derechización de los jóvenes en el sentido de que muestran más apoyo a proyectos de derecha y de extrema derecha que sus pares femeninas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las explicaciones que se suele dar. Como siempre, las causas siempre están un poco entre lo cultural y lo material. Lo cultural, en este sentido, pues podemos hablar también de una transformación de los roles de género, que viene de mucho más atrás, pero ha sido especialmente más intensa esta última década, estos últimos años. Y también como una transformación de las formas de vivir la sexualidad, ¿no? La heteronorma se pone también en cuestión, aparecen nuevas identidades sexuales y de género, etc. Todo esto genera también Todo esto genera como una desestabilización también de la forma en la que los jóvenes, por ejemplo, construyen su identidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que se puede decir que de alguna manera operan los roles de masculinidad tradicional, aunque muy matizados. Eso se ha transformado mucho. Pero bueno, todavía más o menos funcionan porque no hay alternativas claras, pero no se dan las condiciones tampoco, ni materiales ni sociales para... ¿No me oís? Ah, no. No se dan las condiciones ni materiales ni sociales para que esa forma de ejercer la masculinidad, ¿no? Protectora, autónoma, independiente, lo que sea, pueda ejercerse, ¿no? Y entonces en esa desubicación, pues esas emociones como la frustración, el miedo, el odio, la rabia, lo que sea, se pueden convertir o se pueden canalizar hacia el antifeminismo. En relación a lo material, no importa que os hable mucho de las causas de esto o a qué se enfrentan los jóvenes, porque los que estáis aquí y las que estáis aquí ya un poco conocéis cuál es el marco. Pero bueno, la crisis de vivienda, que hace que la edad de emancipación en España sea una de las más altas de Europa, la gente se va de casa a los 30 años. Esto te somete, digamos, a una minoría de edad muy prolongada, hay mucha precariedad laboral en los jóvenes y esto se suma también a otro tipo de inestabilidades pues, que tienen que ver pues, con la sensación de que el cambio climático va a cambiarlo todo, que ha habido pandemias, ¿no? Que hay sucesivas crisis económicas. Y digamos esto genera también otra serie de inadecuaciones o de sensación de inestabilidad y de inseguridad, que esas emociones digamos son muy claves en por qué está emergiendo la extrema derecha y por qué consigue canalizar esto hacia esos chivos expiatorios que puede ser el feminismo, pueden ser los migrantes, ¿no? Especialmente los migrantes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no sucede solo con los jóvenes, que sucede también con los adultos y precisamente el género tiene una capacidad de condensar frustraciones de todo tipo que a veces no tienen nada que ver con el género, ¿no? Por ejemplo, esta idea de descenso social. De hecho, el antifeminismo, más o menos las investigaciones lo que explican es que no crece en los más pobres, ¿no? O los más excluidos, sino que crece en aquellos que tienen percepción de descenso social, ¿no? Entonces, esto también en una generación que tiene como el lema de no vamos a vivir peor que nuestros padres, pues vemos un enganche ahí fuerte, que pueden ser clases medias altas, y también quizá es un factor explicativo de por qué hay más antifeminismo, curiosamente, en los jóvenes que en las personas o los adultos, incluso los jubilados varones, ¿no? O sea, eso es muy curioso porque muchos jóvenes muestran valores mucho más conservadores que la gente más mayor, ¿no? Y entonces, bueno, también sabemos que las posiciones patrimoniales de la gente más mayor están más consolidadas, tienen más acceso a la propiedad, tienen rentas más altas, etc. Entonces, bueno, esa quizá es una posible explicación. Quiero resaltar en cualquier caso que el eje principal, digamos, es el eje antiinmigrante, ¿no? Porque
yo hablo mucho de género, pero no quiero que parezca que el género es más o que canaliza más esas frustraciones que otros factores, ¿no? Como el etnonacionalismo, el eje antiinmigrantes y tal, que es central en las extremas derechas en toda Europa, ¿no? Incluso en buena parte del mundo donde antes no sucedía, ¿no? Como en América Latina, ya están empezando a utilizar este tipo de argumentaciones. Entonces, nada, eso, entender, como resumen, digamos, entender que en estas inadecuaciones se producen frustraciones, malestares que la extrema derecha o, en este caso, también la manosfera, traduce, digamos, ofrece soluciones falsas a ese tipo de frustraciones, generando chivos expiatorios y generando falsas salidas. Vale, muchísimas gracias. Pues con esto analizábamos o pretendíamos tocar un poco primero las características, ¿no?, de la extrema derecha, segundo las condiciones sociales y culturales del malestar y sobre todo este malestar subjetivo, ¿no?, que estabas mencionando. La tercera pregunta tiene que ver con cómo se articula y se expande la extrema derecha, ¿no?, a través de qué canales se expande. Miquel, bueno, en tu análisis de la extrema derecha te preguntaría sobre todo por ¿cómo crees que ha cambiado la expresión de los medios de expresión de la extrema derecha en la última década y el papel que desempeñan hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales, tanto en la expansión como en esta internacionalización también del discurso de extrema derecha? Bueno, me sumo a los agradecimientos no por invitarnos, sino por haber montado esta cosa tan chula, ¿no?, y este proyecto tan ilusionante, la verdad. Y nada, pues pensando en el contexto del Estado español, es verdad que no podemos desligarlo de lo que está sucediendo a la vez en el resto del planeta, porque hoy en día ya no es como antes, ¿no?, que igual a España tardaban 10 o 15 años en llegar lo que ya estaba sucediendo en otros lados. Ahora es prácticamente inmediato. Está todo muy interconectado. Las estrategias, en concreto de la extrema derecha, se comparten al minuto, es decir, algo que está sucediendo en Reino Unido o en Estados Unidos llega a los 2 días o al mismo día. Aquí la misma campaña, el mismo artefacto, el mismo bulo, el mismo odio. Y lo vemos, ¿no?, quienes estamos un poco alerta de todo esto, vemos efectivamente que muchas de las campañas transfobas o las campañas racistas pues habían sucedido unas horas antes, ¿no?, en Estados Unidos o en cualquier otro escenario. Por lo tanto, ya no es como antes que decíamos, en España la extrema derecha es uno de los pocos países donde no hay extrema derecha. A ver, extrema derecha había, lo que pasa es que estaba toda contenida dentro del PP, en la mayoría, ¿no? Y quizás es una de las cosas por las que cuando llega la extrema derecha, hablando de Vox, no quiere decir que antes no hubiera, obviamente, al margen de lo que es Vox, que sigue viviendo esta extrema derecha, pero parece que pilló a muchísima gente por sorpresa, ¿no? Y que estuvieron incluso unos años en shock, ¿no?, diciendo, bueno, esto no puede ser posible, esto será, pues no sé, esto pasará, ¿no?, en las siguientes elecciones se desinflarán, tal. Y vemos que no, vemos que ha venido para quedarse. Y vemos que en realidad el gran éxito de la extrema derecha no es tanto que consiga un diputado más, un diputado menos, o que logre entrar dentro de un gobierno, ¿no? El problema es la infección del sentido común, ¿no? Y es como ha logrado poco a poco estar presente no solo en el foco mediático como organización, hablando de Vox o de quien sea, sino que gran parte de sus argumentarios estén impregnando pues sentidos comunes, ¿no?, y consensos que hasta ahora pues creíamos que eso no iba a pasar, ¿no?, o que incluso ubicábamos única y exclusivamente en la derecha. Y hemos visto cómo esa contaminación de cuestiones racistas, LGTBI-fóbicas, islamófobas, transfóbicas, pues alcanzan incluso mucho más allá de la extrema derecha, ¿no? Y esta es la verdadera conquista de la batalla cultural de la extrema derecha, ¿no? Y ha cambiado mucho en estos últimos años, va todo muy rápido. Es que a veces no nos da tiempo a pararnos a estudiar cada fenómeno nuevo, ¿no? Ahora con el tema de Palantir y todas las nuevas tecnologías, la ilustración oscura, el tal, no sé qué, pues también necesitamos un poco de tiempo, intentar analizar todo en su medida, pero yo sí que destacaría algo que a mí me inquieta bastante del momento actual, de este auge reaccionario. Y es que yo creo que hemos pasado una fase donde se han cruzado tantas líneas rojas que hasta ahora, es verdad, fijaos que hasta ahora ni siquiera la derecha se reivindicaba de derechas. O sea, de derecha siempre ha reivindicado ser de centro, siempre, hasta hace 4 días.
es un ejemplo, ¿no? Que siempre me acuerdo, ¿no? Pero quiero decir, se han traspasado tantas líneas rojas en tan poco tiempo que yo creo que estamos en una fase ahora, y lo podéis imaginar en múltiples ejemplos recientes, donde ya no es solo la reivindicación de un espacio político, de una idea reaccionaria y liberticida, autoritaria, antiderechos, sino es una exaltación obscena de la crueldad. O sea, hemos llegado a una fase donde hay ministros que lucen una soga, donde hay concejalas aquí en Madrid que se hacen fotos destrozando chabolas, donde se hacen vídeos con inteligencia artificial caricaturizando a negros como monos, y lo hace el presidente de Estados Unidos. Quiero decir, se han cruzado tantas líneas rojas en tan poco tiempo que estamos, a mí me da la sensación que estamos asistiendo a un intento de derribar cualquier límite ético, moral, más allá de lo político, obviamente, ¿no? A partir del cual, ¿no? Pues parece que todo su programa autoritario, todo su programa antiderechos va a ser mucho más fácil de aplicar, ¿no? Yo recuerdo cuando sucedió, cuando empezamos a ver a todas las personas refugiadas huir de Siria hace 10 años, y sucedió lo del el niño Aylan, ¿no? En las costas de Turquía, que, vamos, fue impactante, y yo creo que fue una imagen terrible que nos persigue un poco como fracaso también de sociedad, pero sin embargo desencadenó toda una ola de solidaridad a nivel global, también en Europa, también incluso dentro de los propios gobiernos socialdemócratas o conservadores, pues tampoco podían lanzar muchos mensajes como los lanzan ahora, ¿no? Incluso Merkel ahí con los trenes abriendo las puertas a los refugiados, evidentemente no así de fácil, pero sí que hubo un sentido común de que eso era una aberración, ¿no? Que se murieran los niños huyendo de las bombas de Assad y de Estado Islámico, ¿no? En 4 días el marco cambió. En 4 días estaban pidiendo hundir los barcos de rescate, abiertamente. Estaban sancionando a las ONGs o a los colectivos que ayudaban a las personas migrantes, ¿no? Y esto sucede porque hay un bombardeo sistemático, una batalla cultural que parece un bombardeo ya directamente contra ese sentido común y esos valores o esos consensos de empatía, de solidaridad, de derechos humanos. Ya no sirve esto. Es decir, jugamos en marcos diferentes. Ese marco ya te lo dice Bukele, te lo dice Trump, Israel te lo demuestra todos los días, y Europa no hace nada. Quiero decir, se está minando un sentido común y con unas consecuencias que yo creo que no somos capaces de imaginar dónde vamos a llegar. Y aquí, como decías, ¿cómo ha sido posible y qué actores, ¿no? Interactúan aquí? Las redes sociales, los medios de comunicación, obviamente. Pero no olvidemos que las redes sociales y los medios de comunicación son empresas. No olvidemos esto. Es decir, más allá de los comunitarios o de los públicos, que también habría que poner muchos peros, ¿no? Pero estas empresas, en un momento determinado y en un momento político donde después de la crisis de 2007, 2008, 2009 y algunos intentos de una izquierda de conquistar cierto poder y aplicar ciertas medidas socialdemócratas al fin y al cabo, ¿no? Pero todo esto fracasa, entonces ahora ya hay vía libre totalmente, ¿no? Y esto es una vuelta de tuerca más, donde los medios de comunicación obviamente no quieren estar en el bando perdedor. Y donde estos empresarios, fijaos lo que está haciendo Bolloré, por ejemplo, en Francia, que está afectando también a España, ¿no? Que está comprando los medios de comunicación progresistas, a propósito, ¿no? Los progresistas, no generosos, lo poco que queda. Es decir, hay una conquista absoluta de todo espacio mediático mainstream y de las redes sociales. Es decir, es que somos prisioneros de Elon Musk y de toda la basura esta que controla estos medios y que son los primeros que se sientan en primera fila cuando llega Donald Trump a la presidencia, avalando su proyecto. Quiero decir, claro que hay una complicidad, claro que hay una responsabilidad de estos medios y de estos nuevos artefactos de comunicación, las redes sociales. El problema es qué alternativa tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo comunicamos nosotros? ¿Cómo llegamos? Pues sí, muchos somos conscientes, aparecemos en medios mainstream y somos una cuota que está ahí de, mira qué plurales somos, que hay un rojillo por ahí, ¿no? Somos tontos, sabemos que opera así también, ¿no? En los grandes medios, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y cómo podemos elevar la voz con los pocos recursos y los pocos medios que tenemos. Yo creo que es una pregunta sin respuesta todavía, pero creo que es una pregunta que
iniciativas como esta trata de responder con la práctica. Y creo que es importante, tampoco menospreciar el esfuerzo que hacemos todas y todos por generar espacios donde, más allá del ruido y la hegemonía mediática que existe de la derecha a la extrema derecha o de proyectos que no nos son obviamente favorables, pero sí que estamos creando, sí que tenemos otras maneras de dar la batalla. Y yo creo que eso lo vamos a estar hablando a lo largo de este encuentro, no solo en esta mesa, sino en las demás. Y anticipo, a pesar de todo este panorama, que parece que estemos dibujando aquí una distopía, que lo parece, yo no digo que no, pero yo soy optimista, vamos. Si no, no estaríamos montando estas cosas, si no, cada uno estaría en su casa a la suya. Yo creo que en general, a pesar de todo, somos optimistas y si no, pues nada, así estaremos. Muchas gracias. Sí, una primera pausa, anuncio publicitario. Hay agua para todos los que nos estáis viendo, tenemos agua y hay unas garrafas. Hay 3 o 4 vasos, podéis comprar también por €1 vasos al fondo, donde hemos puesto la tienda de Merchant para todo el día y todas las bebidas que queráis tomar luego también. Vale, retomando entonces, vamos a ponernos un poco más, antes de llegar a ese optimismo con el que espero que acabe esta mesa, vamos a profundizar un poco más en el pesimismo. Hasta ahora... ¿Optimismo? No, primero vamos a profundizar en nuestras limitaciones. Hasta ahora teníamos la idea era poner un poco el foco en la extrema derecha. Yo creo que trasladamos ahora a la agencia lo que estamos haciendo nosotros y las limitaciones que nos hemos encontrado también, ¿no? Reconociendo los esfuerzos que se están haciendo, claramente hay un límite a las estrategias que se están llevando a cabo, es parte del punto de partida, ¿no? de esta confluencia. Entonces, bueno, primero Nuria, quería preguntarte... antes te preguntaba por las causas del malestar, por estas interpretaciones del malestar. Yo creo que ahora mi pregunta sería ¿qué errores o a qué límites se está enfrentando la extrema derecha que no es capaz de disputar estos malestares que son canalizados por la extrema derecha? La izquierda, perdón, eso es. La extrema izquierda, ¿qué límites tiene? ¿Por qué no es capaz de capitalizar estos mismos malestares que no son comunes? Para ver si entendemos lo mismo. ¿Extrema izquierda te refieres a izquierda nosotros. institucional, a la izquierda del PSOE o otra cosa? A nosotros. A nosotros, a toda, podemos decir, tanto la institucional como a nosotros. Vale. Yo pensaba que era una pregunta sobre lo institucional y me había pensado una respuesta sobre este. Yo pensaba, ¿por qué me preguntan justo a mí eso? También puede ser la institucional. Pero... Bueno, a ver, es verdad, como decíamos antes, ellos canalizan esos malestares hacia un sentido común reaccionario. Entonces, esa disputa, digamos, es fundamental, pero no se juega solo en el ámbito del discurso, evidentemente, ¿no? Se juega en el ámbito de la organización, ¿no? En la política material, e incluso en la materialidad de la política, diría yo, ¿no? Entonces, claro, yo había pensado esta respuesta, pensado en lo institucional, pero creo que también tiene que ver con a veces cómo pensamos nosotros también la política y algunos errores que tenemos ahí. Pero es cierto que yo creo que el problema es que no solo tienes que disputar el sentido del malestar, ¿no? Decir, vale, la causa de esto no son los migrantes, ¿no? Es la pobreza o es la crisis de vivienda, ¿no? Tienes que dirigirlo hacia otro lugar. Pero también tienes que ofrecer respuestas materiales, ¿no? Eso, en el caso de la izquierda institucional se ve muy claro, ¿no? Tú puedes tener un discurso muy bueno, pero si no es creíble, pues va a resultar mucho más difícil que eso tenga sentido. No sé qué decir, la verdad, me quedo un poco loca. Bueno, es verdad que yo creo que también hay que entender que su desvío discursivo tiene una función política muy clara, como en el fascismo clásico. La función política del nazismo en concreto o de otros fascismos era desviar la lucha de clases, ¿no? Al conflicto material, el conflicto redistributivo y convertirlo, ¿no? En un conflicto étnico, un conflicto cultural y de valores, ¿no? Entonces, un poco el reto es cómo rompemos eso, porque lo que nosotros queremos poner en el centro, pues precisamente es la lucha de clases, ¿no? Entonces, es verdad que ellos tienen esto, o sea, utilizan un desvío retórico, ¿no? La crisis de vivienda, o sea, el problema de la vivienda es que hay demasiados migrantes y entonces no hay para todos.
pero también tienen en el fondo un proyecto político, ¿no? Tampoco quiere decir que es solo una cuestión retórica y que eso quizás no tenga consecuencias, ¿no? Por un lado, su proyecto político es reafirmar las jerarquías sociales, ¿no? Reafirmarlas, ¿no? Los distintos ejes de género, de raza y de clase. Y por otro lado, hay un proyecto aquí implícito que también, que es mantener los niveles de vida de un determinado sector de la población a costa de aumentar la explotación sobre otro, ¿no? Eso se me ha oído por ahí al final, ¿no? Bueno. ¿Se oye? Si es que tienes que acercar. Hola. Bueno, igual es problema mío que me lo tengo que pegar más. Sí. Bueno, decía que su proyecto político implícito también es material, es un proyecto donde se intenta mantener los niveles de vida de un segmento de la población a costa de la explotación de otros, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los migrantes, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba, pues el problema de la izquierda del PSOE, porque estaba pensando la pregunta como un poco desde ahí, pero creo que también sirve para pensar lo nuestro, es que los desvíos no son suficientes, ¿no? O sea, tú no puedes decir, voy a adoptar una posición discursiva similar, por ejemplo, no voy a utilizar las guerras culturales que utilizan ellos, que tú puedes jugar a eso, pero en una guerra cultural siempre va a haber un punto de ocultación de lo que se está jugando ahí en el fondo, ¿no? Aunque no diga que no sea importante, ¿no? De pelear algunas. Tú tienes que conseguir pues transformaciones, ¿no? Transformaciones sustantivas y eso evidentemente pues se tiene que hacer generando conflicto social, ¿no? Y bueno, evidentemente los partidos tienen el problema también que sus respuestas muchas veces son más bien de tipo discursivo, tienen escasa penetración social en el sentido de organización, me refiero a los partidos a la izquierda del PSOE, y muchas veces utilizan las luchas sociales más bien de una manera instrumental, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un problema organizativo más sustantivo que va más allá, ¿no? Y luego, como a nivel más macro, ¿no? Pensando en el tipo de discursos que también está haciendo la extrema derecha, es que ellos se representan como o sea, conllevan una nueva racionalidad política que es, nosotros representamos la desafección al sistema, ¿no? Entonces, eso está creciendo desde hace muchos años, no está muy estancado, sino que más o menos parece aumentar en Europa. Entonces, cada vez hay más gente que no se siente representada, ¿no? Por el sistema político de la democracia representativa. Y el problema es que las opciones que hay, pues básicamente ahora mismo parece que es la extrema derecha, porque su propia emergencia ha generado una reacción en partidos de izquierdas, incluso a veces en los movimientos sociales, como reactiva de, pues vamos a defender la democracia, vamos a defender lo que existe, ¿no? Como un tipo de discurso defensivo que en realidad está relegitimando las injusticias, las desigualdades sociales que también sostiene este sistema. Es como una cosa defensiva de, bueno, vamos a votar esto porque lo que viene puede ser peor, no sé, como un marco que en realidad es como reactivo, ¿no? Como en vez de avanzar, ¿no? En vez de pensar que precisamente hay que atacar las causas del malestar que producen esa desafección y que impulsan el crecimiento de la extrema derecha, lo pensamos muchas veces más en términos discursivos, ¿no? Cómo intervenimos en este discurso, cómo decimos algo, y muchas veces pues lo pensamos desde, vamos a dar datos, pues, la inseguridad no está creciendo. Ellos dicen, la inseguridad es culpa de los migrantes, y nosotros decimos, no, pero no está creciendo. Y eso evidentemente pues en los barrios donde hay una realidad, la gente lo vive así. El problema es cómo se ha interpretado eso, ¿no? ¿Qué sentidos se le da? Pues la pregunta es cómo cambiamos ese sentido, y cambiar ese sentido otra vez pasa por estar organizado en ese barrio, y no es solo un discurso que alguien viene desde fuera, ¿no? Es pues una organización, una confluencia como esta, un sindicato de inquilinas, no sé, como herramientas también que hacen que el discurso esté arraigado y esté materializado en algo, ¿no? Y así es más fácil que esos discursos tengan capacidad de transformar y de penetración social. Y yo diría también, pues eso, volver a pensar o volver a poner en el frente un proyecto de transformación de la sociedad radical, ¿no? Como a la altura, ¿no? de los problemas sociales que existen y que hacen crecer a la extrema derecha. Muchas gracias. Volvemos a Miquel. Y recojo un poco el guante del final de tu intervención anterior, ¿no? Hablabas de cómo la extrema derecha había alcanzado el mainstream, ¿no? Me recordabas una de estas clasificaciones famosas que hace Casmude de las olas de la extrema derecha, y que a partir del siglo XXI lo que nos encontramos es ya una derecha mainstream totalmente normalizada en el ámbito político, en los medios de comunicación y con capacidad de marcar la agenda pública.
Yo te quería preguntar, bueno, esto me hacía pensar, ¿no? Es en el papel de los medios de comunicación, aun cuando intentan combatir la extrema derecha. Una de las grandes acusaciones es que los medios de comunicación dan mucha bola a la extrema derecha porque es sensacionalista. A mí me recordaba, por ejemplo, Éric Zemmour en Francia, cuando lanza la Reconquista en el año 2022 como partido a la derecha de la extrema derecha, que finalmente fracasa, yo creo que consigue en torno a un 2% en las presidenciales, y sin embargo hay estudios que dicen que había ocupado un 80% de las noticias de los medios de comunicación, es decir, que había tenido una sobredimensionalización bestial. Entonces, volviendo un poco a las limitaciones, te preguntaría, ¿no? ¿Qué está pasando con los medios progresistas? ¿Qué estrategias podrían desarrollar también los medios progresistas? ¿Y qué papel tienen, no dando en este proceso de dar bola, aun cuando están intentando realmente combatirlo, ¿no? Es decir, ¿qué papel deberían tener los medios de comunicación? Bueno, la pregunta sobre si hay que hablar o no hay que hablar de la extrema derecha tiene muchas décadas ya, quiero decir, incluso cuando la extrema derecha no tenía representación institucional, ya quienes escribíamos sobre extrema derecha a veces nos decían, oye, pero si son 4 chalaos, hombre, ¿qué hacéis? No les hagáis propaganda, ¿no? Claro, la pregunta no es ¿hay que hablar o no hay que hablar de la extrema derecha? No es así la pregunta. La pregunta es ¿cómo y cuándo hablamos de la extrema derecha? ¿No? Y obviamente que hay que hablar de la extrema derecha. El problema es que la extrema derecha ha entendido perfectamente cómo articular una estrategia de comunicación para ser constantemente no solo protagonista de la noticia, sino que la noticia contenga su propio marco. Y esta es la clave, ¿no? Y esto lo explica muy bien también Josh Lakoff, ¿no? Cuando habla de los tweets de Donald Trump y cómo Trump juega mucho, ¿no? a enmarcar determinados temas y cómo en oposición caemos todos de frente, ¿no? con estos temas. Y esa estrategia de comunicación la está repitiendo toda la extrema derecha simultáneamente a todos los niveles, ¿no? Y pone múltiples trampas constantemente donde, de una manera absolutamente automática, caemos todos de cabeza, ¿no? En ese marco que ya has perdido antes de entrar a combatir. El tema del burka, por ejemplo, ¿no? Que te ponen el marco del burka y hacen y de repente entra todo el mundo a discutir sobre si hay que votar a favor de lo que propone Vox para prohibir el burka, y si votas en contra es que estás a favor del burka. Quiero decir, debatir en ese marco ya has perdido. O sea, hagas lo que hagas, has perdido. Si votas que no porque sabes que es una trampa de Vox, te dicen que estás a favor del burka. Sí. Quiero decir, la extrema derecha sabe manejar muy bien los marcos, ¿no? Y sabe perfectamente cómo provocar la reacción y cómo provocar que los propios medios de comunicación convencionales les presten atención constantemente. Lo estamos viendo últimamente, por ejemplo, con cada cosa que hacen los nazis estos del núcleo nacional. Tienen un foco mediático que ya nos gustaría a nosotros tener en cada desahucio, en cada actividad que hacemos, donde somos 50.000 veces más que ellos, ¿no? Pero venden nazis encapuchados con antorchas cantando Sieg Heil. Eso vende, eso genera atención y lo han entendido muy bien estos. Pero no fuera de la caricatura de estos payasos, ¿no? Quiero decir, también Milei sabe lo que vende y sabe que la motosierra es un elemento de espectacularización de la política. También Trump con sus tweets, con sus declaraciones, o la propia Ayuso. Quiero decir, la espectacularidad en la política no es algo nuevo. La teatralidad ha acompañado desde siempre a Mussolini, a Hitler, pero también a Berlusconi, a Jesús Gil, a Ruiz Mateos. Quiero decir, vivimos en un momento también donde los medios de comunicación son prisioneros de la espectacularización, y la política también. Entonces, los nazis lo han entendido perfectamente, por eso hacen vídeos. Es que el núcleo nacional solo hace vídeos y performance en la calle, no hace nada más. ¿Qué hace? Los de Hogar Social al menos repartían comida, o hacían algo, parecía que hacían algo, ¿no? Pero es que estos, ¿qué hacen? El payaso y ya está. Así es que, al fin y al cabo, vivimos en un momento donde la representación, la performatividad ya es la acción política en sí mismo, ¿no? Y claro que los medios de comunicación caen de bruces en eso, y claro que también existe un perverso cálculo en una parte del progresismo que entiende que como más radical y más dividida esté la extrema derecha, mejor, ¿no? Hay gente que piensa así, y hay gente que piensa que ojalá gane la extrema derecha y se metan los nazis a gobernar, porque así, pues quizás creen que la gente reaccionará mejor, ¿no? O que incluso a tu parroquia le irá mejor, ¿no?
pues no sé qué decirte, ¿no? Quiero decir que hay muchos factores que explican el por qué incluso nosotros estamos demasiado a remolque de la extrema derecha. La extrema derecha es súper consciente de esto y por eso articula constantemente una estrategia de provocación. Y por eso muchas veces nos faltan herramientas para explicar que no es que no haya que hablar de la extrema derecha, es que hay que imponer nosotros el marco. Hay que disparar primero nosotros, hay que hablar de los temas que nosotros queremos hablar, incluso cuando te está interpelando la extrema derecha. Y la habilidad a la hora de comunicar, y eso pasa mucho en tertulias o en debates políticos, ¿no? Donde a veces es muy difícil romper un marco ya previo que te han puesto ahí, ¿no? Y al final acabas pegándote cabezazos contra la pared, ¿no? Porque ya de entrada vas a luchar en un campo que está inclinado y que la bola va hacia tu portería, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener medios propios, ¿no? Y por eso es tan importante también tener alternativas como esta confluencia de luchas y como muchos otros espacios de autogestión que también generan discurso, que también generan otros marcos para dar explicación, como decía Nuria, ¿no? a problemas que si entramos ya a debatir en sus marcos ya hemos perdido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un reto y es una pregunta que tiene demasiadas ventanas, ¿no? Entonces hay que explorar exactamente por dónde podemos entrar en cada asunto, pero obviamente yo creo que tenemos muchas herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que estamos muy desperdigados, estamos demasiado condicionados o preocupados por responder constantemente y no por articular nosotros nuestro propio diagnóstico, nuestra propia propuesta. No quiero decir que no lo hagamos, pero que demasiadas veces el ruido que generan los otros, que tienen muchísimos más medios, muchísimas más pasta, muchísima más atención mediática, pues jugamos con una desventaja manifiesta, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde tenemos que jugar nosotros con las herramientas que tenemos y con la imaginación también, que nos permita imaginar pues, cómo podemos romper ese bloque. Vale, muchas gracias. Y recogiendo ¿no? ese final, porque parte del diagnóstico que nosotros hacíamos cuando pensábamos cómo conducir este conversatorio tiene que ver con la percepción de que las reacciones que se están haciendo a este auge, esto va para ti, Marc, de que las reacciones que se están desarrollando son tardías, ¿no? Las respuestas llegan tarde, son defensivas, son reactivas a la situación. Tú en tus obras hablas de hecho de las limitaciones también de la reacción institucional, ¿no? a todo este auge. Entonces te preguntaría, ¿se está reaccionando demasiado tarde y con herramientas pensadas para otro contexto histórico? Tal vez. Bueno, en mi libro escribo sobre la reacción inicial al fascismo y nazismo en Europa. Y desde el principio, obreros normales sabían lo que estaba ocurriendo porque los fascistas les estaban atacando. Pero los líderes de los partidos de la izquierda todavía decían, bueno, nuestro enfoque debe ser las urnas, las elecciones y cosas así. Entonces, también fuera de Italia, fuera de Alemania, la reacción internacionalista antifascista realmente empezó en un sentido más amplio poco después ¿cómo se llama? De Hitler en 1933, cuando empezó su imperio allí. Y en este contexto fue obvio que los líderes de países como Inglaterra y Francia tenían más miedo de la Unión Soviética, de la revolución desde abajo del fascismo. Y se puede ver esto ahora en los Estados Unidos, por ejemplo, que hay más miedo entre los líderes del Partido Demócrata de la ala izquierda de su propio partido, del fascismo. Y también, bueno, imagino que es un poco diferente acá, pero tal vez suena poco raro, pero en mi país no tenemos tradición abierta de partidos de oposición.
hay un sueño de que la política es un juego de establecer un consenso entre ambos partidos y unir y trabajar juntos para la patria. Entonces, los líderes demócratas todavía están diciendo, quiero hacer lo que quieren los republicanos. Al mismo tiempo, Trump y los republicanos están diciendo que los demócratas son terroristas, extremistas, deben estar en cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la resistencia, al menos a nivel oficial, va a llegar tarde o tal vez no va a llegar. Estuve hablando antes un poco con Miquel sobre el ejemplo de Delaney Hall, que es un cárcel de ICE en mi estado, en New Jersey. Y imagino que ustedes han visto lo de Minneapolis, de enero y todo esto, pero el siguiente punto de inflexión en todo esto ahora está en New Jersey, este cárcel de Delaney Hall, donde hay más de 300 presos en huelga de hambre y cada día protestas fuera del cárcel con un enfoque en frenar la deportación de presos a otros cárceles, porque quieren destruir esta huelga de hambre a través de dividiendo la población del preso. Y cada día los agentes de ICE estaban atacando a la gente fuera del cárcel. ¿Y qué hizo el gobernador demócrata del estado de New Jersey? Ha dicho, estoy en contra de este cárcel, tenemos que cerrar el cárcel. Y a causa de la violencia de ICE, vamos a establecer un espacio seguro para la protesta, etcétera, etcétera. Y la hizo ella a través de mandar a la policía del estado para atacar los manifestantes para que ellos puedan mover a este espacio seguro. Lo siento, es un poco difícil explicar todo esto en castellano, pero me entienden. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay miedo de la izquierda y también dentro del mundo antifascista siempre ha sido una tendencia conservadora de proteger el centro, de decir, tu amigo es el centro, el enemigo es la ultraderecha, entonces no debemos hacer cosas demasiado radicales. Tu papá es el centro. Eso es como un good cop, bad cop, si me entienden. Pero los dos son policía. Poli bueno, poli malo. Sí, poli bueno, poli malo. Sí, estoy aprendiendo cada día. Escribí un poco. Ok, y se puede ver esto con Gaza también, que teníamos un movimiento fuerte en solidaridad con Palestina en los campuses de todo el país y fue atacado brutalmente bajo un presidente demócrata. Y bueno, es algo de ambos partidos. Entonces, sí, usualmente llega un poco tarde y tal vez llegó un poco tarde en los Estados Unidos también. ¿Por qué? Por varias razones. Una es el ejemplo de Gaza, es que teníamos un movimiento de resistencia antes del segundo mandato de Trump, pero fue atacado brutalmente por meses. Y porque había, creo, un poco de... la gente estaba cansado después de resistir el primer mandato. Pero ahora ha cambiado a través del movimiento principalmente anti-ICE, pero creo que vamos a hablar más sobre ejemplos de resistencia más tarde, entonces voy a esperar para eso. Pero ayer estuve hablando con un periodista sobre cómo resistimos antes de la llegada de la ultraderecha en poder. Y el ejemplo histórico del antifascismo militante es un ejemplo de intentar hacer esto cada día para que grupos pequeños, grupos medianos de la extrema derecha no podían influir los gobiernos. Todavía es importante, pero en mi país obviamente hemos llegado a otra situación. Pero no, creo que no hay comparaciones exactas en la historia, porque en los casos históricos, Italia, especialmente Alemania,
la situación cambió desde no hay fascismo a fascismo más o menos rápidamente. Ahora no tenemos el statu quo, obviamente. En mi opinión, no tenemos un Estado completamente fascista. Todavía tenemos el Partido Demócrata, se puede protestar al menos a veces. Y tal vez suena un poco raro decir esto, pero puede ser mucho peor. Mucho peor. Tiene que haber respuesta, obviamente, a cualquier provocación fascista, pero ¿cómo enfrentamos a una progresiva conquista institucional y conquista en el sentido común de las extremas derechas? Con una mano y solo no. Necesitamos actuar, influir en todos los espacios posibles y donde obviamente hay interacción, hay organización social, debemos estar. Hay que ocupar todos los espacios y hay que intentar también frenar cualquier tipo de intento de la extrema derecha por romper esos espacios. Un ejemplo muy claro, y esto en Estados Unidos llevaban tiempo haciéndolo, ¿no? Atacar las universidades como espacios de hegemonía de la izquierda, ¿no? Y aquí lo han intentado, copiando a Estados Unidos directamente, ¿no? Y como intentan, ¿no? Pero también sucede en Francia, también sucede en otros países donde saben que donde están las resistencias más fuertes hay que ir, ¿no? Y hay que ir pues haciendo el tonto como Vito Quiles, pero también invirtiendo pasta en organizaciones pues, reaccionarias, etcétera, ¿no? O simplemente destrozando la educación pública, ¿no? Y ya está, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de romper, digamos, esos espacios o esos entornos, ¿no? De lucha donde todavía existe un proyecto, ¿no? Alternativo al que ellos tratan de instalar, ¿no? Y sí que creo que están funcionando muchos proyectos o muchas respuestas que estamos dando desde los movimientos sociales al proyecto reaccionario. Lo que pasa es que lamentablemente no contamos con la capacidad de alcanzar digamos, el espacio público para que todo el mundo sepa que se están haciendo cosas, ¿no? Que sí que logran, como os decía antes, 20 nazis con antorchas por Cibeles, ¿no? Y nosotros estamos intentando romper ese cerco mediático para decir, oye, que aquí se están construyendo cosas, ¿no? Pero creo que la labor que se está haciendo en los barrios es fundamental y que está teniendo efecto. Y lo vemos con la gente que nos damos cuenta que la gente de nuestros barrios pues, conoce al sindicato de inquilinos, conoce muchas de las luchas sociales y no porque tenga una afinidad o porque sean viejos militantes, sino lo conoce porque tiene acción en el barrio, ¿no? Y porque tiene incidencia y porque está aportando soluciones a muchos problemas que tiene la gente del barrio, ¿no? Y por eso es muy importante tener en cuenta que debemos ocupar todos los espacios y debemos estar en todas estas luchas. Pero también la extrema derecha ha entendido muy bien también el valor que tiene la coacción, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en todas las campañas que están haciendo contra lo que ellos llaman ideología de género, toda la historia está en colegios y institutos, por ejemplo, están consiguiendo que muchos profes o muchos centros educativos tengan miedo de hacer charlas sobre igualdad, charlas sobre feminismo, charlas sobre educación sexual, sexoafectiva, etcétera, ¿no? Y también necesitamos que los profes y las profes tengan apoyo, ¿no? Desde fuera para que no se rompa ese cerco, porque pensad muy bien, saben muy bien la extrema derecha cómo atacar los centros donde se gesta también nuestra respuesta a ese momento reaccionario, ¿no? Colegios, institutos, universidades y barrios populares. Quiero decir, saben muy bien dónde ir, ¿no? Quiero decir, más allá de, obviamente, los platos de televisión o las instituciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos ser conscientes de que la respuesta debe ser global, o sea, debe ser comunitaria, debe ser que no es solo que estemos dando respuesta a nuestro sindicato, a problemas de nuestro sector o nuestro barrio, a los problemas de nuestro barrio, sino que es algo que debemos atender también a la escuela, debemos atender también a la universidad, debemos atender también a otros sectores profesionales que están dando esa batalla también en otros ámbitos donde pues no habíamos pensado, ¿no? Que teníamos que estar ahí. Por eso es tan importante el nombre de Confluencia de Luchas. Vamos, es que lo veo súper adecuado al momento político que estamos viviendo, porque o empezamos a reconocernos las unas y las otras, ¿no? En todos los espacios que estamos peleando todos y todas, y hablar entre nosotras también, de entender cuáles son los problemas que afrontamos cada uno en nuestro espacio, o estamos cada uno en su foto, en su estanco, ¿no? Y no somos conscientes de la foto
panorámica que debemos ver para hacer un buen diagnóstico de la situación y así articular una buena respuesta. Pero creo que se están haciendo cosas muy chulas, muy interesantes, que están teniendo más incidencia de la que nos creemos, porque a veces somos muy pesimistas y somos muy autoexigentes, ¿no? Y luego nos damos cuenta de que la gente conoce la lucha, la gente conoce nuestras propuestas, pero obviamente necesitamos más, necesitamos amplificar muchas más estas respuestas y por eso yo creo que esto es un primer paso, obviamente, ¿no? Y creo que estamos en el buen camino y como digo, tenemos que ser optimistas y tenemos que seguir peleando. Muchas gracias. Marc, te planteo la misma pregunta, ¿no? Tienes una visión más histórica, más longitudinal. ¿Qué formas de organización antifascistas han demostrado ser más eficaces a lo largo del tiempo y en la actualidad también? Sí, bueno, la historia del antifascismo es una historia de éxitos y fracasos, es obvio. Y hablar sobre el antifascismo antes de la Segunda Guerra Mundial era una izquierda diferente, una izquierda radical con más influencia en la sociedad. Después de la Segunda Guerra Mundial era, al menos en el oeste de Europa, fue obviamente otro caso aquí, un antifascismo militante que era más contracultural. Y el ejemplo del antifascismo militante de frenar grupitos de ultras, de skinheads, tenía éxito por generaciones. Y en mi país, en los Estados Unidos, la extrema derecha ganó no a través de las calles. Los antifascistas ganaron la batalla por la calle después de 2017, especialmente en el noroeste del país, en ciudades como Portland, Berkeley, etcétera, etcétera. Pero no principalmente a través de violencia, aunque había violencia, pero a través de doxing, de publicar la información de los líderes nazis, etcétera, etcétera. Y esta forma de resistencia solo tiene éxito en contexto donde la sociedad piensa que es algo muy malo de ser fascista o nazi. Y ahora en los Estados Unidos se ve menos de esto porque el tabú ahora está más débil. Entonces, en cualquier caso, siempre tenemos que regresar a la punto de vista de la sociedad, de la comunidad, del barrio. Y bueno, hay ejemplos que me gustan mucho. En ciudades como Portland, al menos hace unos años, había una plataforma más amplia antifascista por todo el mundo que también trabajaba con grupos militantes con más cultura de seguridad, con encapuchados, etcétera, etcétera. Y para mí muestra un ejemplo de hacer los dos al mismo tiempo, que no todo el mundo tiene que hacer la misma cosa, que el movimiento necesita múltiples formas de resistencia. Ahora en los Estados Unidos no se ve grupos así, porque con unas excepciones pequeñas, la ultraderecha no protesta por la calle, pero también porque agentes federales les van a matar con armas. Entonces es otra conversación. Ahora para mí el ejemplo de Minneapolis es el ejemplo que me da más esperanza de todo. El ejemplo de crear una forma de antifascismo desde abajo, pero no necesariamente con este término, y una forma de autodefensa comunitaria con valores de solidaridad y apoyo mutuo. Frecuentemente en el movimiento libertario en los Estados Unidos hablamos sobre apoyo mutuo, pero usualmente es apoyo, sin esta mutualidad. Pero en este contexto, el ejemplo de compartir comida con gente sin papeles, gente con papeles, vecinos, el ejemplo de asociaciones de padres protegiendo colegios y guarderías, es un ejemplo de solidaridad que crea una fuerza poderosa a nivel local y a nivel nacional. Y se puede ver esto con la reacción del gobierno de Trump. Para mí y para mucha gente, el ataque que empezó en diciembre fue un intento de establecer lo normal de tener ocupaciones de soldados federales en ciudades demócratas por todo el país. Y
no han terminado este proyecto, pero ellos pararon un poco. ¿Por qué? Porque las encuestas muestran que la mayoría de la sociedad estaba en contra de ICE. También esto es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque mataron a 2 activistas, plena luz, eran 2 blancos, es importante, y habían matado más de 30 personas en los cárceles de ICE el año pasado sin reacción de la sociedad. Entonces, siempre tenemos que pensar en esos términos, pero la reacción de la sociedad en contra de ICE era fuerte. Trump despidió al líder de ICE en Minneapolis y he leído que este tipo bovino recientemente estaba en Portugal para una conferencia nazi ahí. No entiendo. Sorpresa. Y Trump decía que necesitamos un toque más suave. Fue una mentira principalmente, pero el nivel de represión bajó un poco. Es algo bueno, pero también tiene sus problemas, porque muchos liberales pensaron, bueno, ahora todo bien. No es así. Pero para mí muestra que aunque quieren ser fascistas, que no les importa la opinión pública, todavía es algo importante a nivel nacional, a nivel local, y quieren presentarse como la mayoría de todo, pero fundamentalmente son una minoría, que la mayoría de gente no están de acuerdo con toda esta represión, y el ejemplo de la lucha muestra un camino a establecer este poder desde abajo. Entonces, para mí, Minneapolis y, como dije antes, ahora en New Jersey con Delaney Hall. Y la última cosa, Rock Against Racism. Fue un ejemplo fuerte en Inglaterra de crear conciertos en contra del racismo, en contra del Frente Nacional, con grupos de música de todo tipo. Los fascistas intentaron responder con Rock Against Communism, no fue igual. Y más recientemente, en los Estados Unidos, el concierto de Bad Bunny, del Super Bowl Halftime Show, fue enorme y en un contexto donde se puede ser detenido en los Estados Unidos a causa de hablar español. Fue bien importante tener este programa para todo el mundo, y la reacción de la ultraderecha de esta organización Turning Point USA fue organizar su propio concierto para los Estados Unidos, los estadounidenses reales. Aunque obviamente Bad Bunny es de Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos, no es estadounidense, habla español. Y para mí muestra el poder de la cultura, porque mucha gente no piensa explícitamente en lo político, piensan en términos de comunidad, mundo social y cultura, y es un frente importante en esta batalla. Vale, muchas gracias. Pues seguimos con la misma pregunta. Nuria, vas a cerrar tú, así que le damos ahí una vuelta un poco más complicada, que sería el cómo podemos construir mayorías sociales y proyectos colectivos capaces de hacerlo frente. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo me pregunta a mí, no solo lo más difícil, sino Arréglalo. la pregunta más poco adecuada para mí en concreto. Que soy pesimista por naturaleza. A ver, no, lo primero es el marco, que muchas veces, ¿no? Incluso la gente que trabajamos estos temas, hay una tendencia a decir, están avanzando, están conquistando el sentido común, van ganando, parece que es una ola imparable, y evidentemente esto no es así. Yo que sé, han perdido elecciones, Orbán, que parecía, ¿no?, que ha aferrado al poder, incluso muy radicalmente antidemocráticos, ha perdido las elecciones, en Polonia han perdido el gobierno, o sea, se pueden perder elecciones por ese lado. Y luego, precisamente, muchas veces ganan, ¿no?, como en Estados Unidos, no porque la mayoría de estadounidenses se hayan vuelto fascistas, que no es así, ¿no? De hecho, el voto, ¿no?, la diferencia de voto con Kamala Harris no fue tan grande, y luego hay mucha gente que no vota, ¿no?, o que no puede votar. Entonces, bueno, primero pensarlo un poco desde ahí para reequilibrar un poco la forma de entender el problema, ¿no? Y luego que se les puede frenar, sobre todo en los puntos donde ellos ponen más fuerza, ¿no?, más peso. Yo creo que el ejemplo de Mark del ICE, lo que ha sucedido con el ICE, es un ejemplo perfecto.
por el nivel de organización, porque había incluso organizadas muchas personas migrantes sin papeles, ¿no? Que se han frenado redadas, que se han llegado a paralizar, algunos sindicatos han parado aeropuertos, etcétera. O sea, yo creo que desde aquí, ¿no? Ver ese nivel de organización y cómo se ha podido frenar una política no ya racista, sino directamente fascista, es, bueno, es un modelo que ha sido estupendo. Entonces, bueno, yo diría simplemente eso, que en los puntos donde ellos ponen más peso, por ejemplo, en la cuestión migrante, hace falta pues autoorganización en ese sector y diría más montar el mayor pifostio que se te pueda ocurrir, ¿no? Y esa es una forma de frenarles. Y también a veces hacemos esta diferencia como un poco cómo hacer en las instituciones y cómo hacer en la calle, también como dos mundos, los contemplamos como dos mundos radicalmente distintos. Y es cierto que estás organizado en la calle y estás consiguiendo fuerza, estás también, de alguna manera, hay un voto de izquierdas mucho más grande, ¿no? Nuestro ejemplo más fácil es el 15M, ¿no? Cuando sucedió el 15M, la presencia pública estaba en la calle, había un montón de ocupaciones, pero en ese momento ocupar, ¿os acordáis, no? Cuando empezó la paz, ocupar está socialmente muy legitimado, ¿no? Y esa es una batalla que hemos ido perdiendo, ¿no? Porque ha cambiado eso. Entonces, bueno, yo diría que, o sea, no voy a decir nada nuevo porque ya lo han dicho los compañeros, ¿no? Pero estar organizados también y generar conflictos, ¿no? Utilizar mecanismos de la desobediencia civil, etcétera, cosas que han sido muy fuertes también, yo creo, en el Estado español y que, no sé, o sea, que hay menos presencia de ese tipo de herramientas públicas y yo tengo una discusión con mis compañeros y es que es porque hay más represión o no, es porque hay menos fuerza social, ¿no? O que esas herramientas ya están fuera de nuestro imaginario, ya no pensamos en utilizarlas, ¿no? Y las manifestaciones suelen ser otra cosa y no se piensa así. Evidentemente hay este tema de la dimensión internacional, ¿no? De la respuesta que tampoco estamos sabiendo cubrir y las que somos más mayores y hemos vivido todo el movimiento anti-Globi, ¿no? Pues pensamos, joder, allí el reto organizativo era mucho mayor porque no estaban tan desarrolladas las herramientas tecnológicas, Internet casi que acaba de empezar, no sé, yo asistí, según los que me lo contaron, era uno de los primeros streamings que se hacía en el mundo, eso me dijeron, igual me engañaron, ¿no? Pero, y habían 2 personas conectadas, pero bueno, en cualquier caso era más difícil y habían unas redes y pasaba algo, ¿no? En Italia, íbamos para allá, miles de personas, o sea, también se puede, ¿no? Ese es el ejemplo del ICE en Estados Unidos, los ejemplos del movimiento antiglobalización. O sea, tampoco basta pensarlo para que suceda, ¿no? Yo creo que tenemos problemas de articulación y de organización que son más complicados. Pero bueno, eso tiene que estar en el horizonte. Y luego, nada, apuntar también que es verdad que muchas veces, por ejemplo, en el Estado español, a veces es más difícil operar políticamente contra la extrema derecha o en Europa occidental porque sus discursos son mucho más perversos, por así decir, ¿no? En Estados Unidos son más claramente fascistas, ¿no? En el sentido más supremacistas blancos, más claramente antifeministas y homófobos. Y precisamente aquí tenemos en este tipo de luchas como esos retos, ¿no? De cómo utilizan herramientas del femonacionalismo, del homonacionalismo, es decir, cómo se presentan como los defensores de las mujeres y de las personas LGTBI contra los migrantes, ¿no? Y dicen que la mejor política de fronteras es cerradas. cerrar las fronteras, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que hay retos para el feminismo que son como más amplios. Yo creo que deberíamos poner mucho la mirada ahí, que quizás no lo estamos haciendo de forma suficiente, ¿no? También cuando se dice que son los principales agresores sexuales, ¿no? Aprovechándose de toda la potencia del último ciclo y toda la mirada que hemos puesto en las violencias sexuales. Entonces, yo diría que también, bueno, pues nuestras luchas feministas, las luchas de las disidencias sexuales y de género, pues tenemos ese reto que también es en parte organizativo, ¿no? De cuando sucede algo en determinados lugares y luego también cómo vinculamos nuestras luchas con esa dimensión de política sexual radical y política por la justicia social, por así decir, que muchas veces, y sobre todo cuando se produce una institucionalización como la del pasado ciclo, pues quedan desconectadas y son más fácilmente, por tanto, instrumentalizadas por la extrema derecha, ¿no? Con un feminismo que se identifica con el poder, ¿no? Y no con un proyecto de emancipación, y por eso se puede decir a los chavales, este feminismo va a empeorar vuestra vida, ¿no? Si es un feminismo que dice, hey, no, esto es un proyecto para todos, además tú tienes espacio en este proyecto, aunque seas tío, pues quiero decir, es más fácil frenar esa posibilidad de apropiación y evidentemente con un eje antirracista súper fuerte, porque yo creo que esa es la lucha fundamental en Europa, en buena parte del mundo, pero en Europa en concreto, en el Estado español, esa es la lucha que deberíamos estar pensando día a día, porque es ahí por donde están transformando también a la sociedad, ¿no? Yo creo.
Y nada, me pedíais que fuera optimista. Yo soy más como Gramsci en ese sentido, que citaba esa frase que no sé de quién es, pero del pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Entonces yo creo que pesimismo de la inteligencia significa que los análisis son los más apegados a la realidad posible y la realidad es la que hay, pero que a pesar de eso, y es más, eso es lo que nos permite organizarnos, eso es lo que nos permite organizarnos, ¿no? Y estar hoy aquí y, bueno, y saber que, bueno, las condiciones son las que son, pero nosotros vamos a operar sobre ellas igualmente, ¿no? Con la organización y con el apoyo mutuo y con estar aquí juntas. Gracias, con este calor horrible. Vale, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los tres. Hemos reservado 5 minutos por si queréis, alguien quiere intervenir, 2 o 3 preguntas, intervenciones. Levantad la mano, os acercamos el micro. Estáis todas acaloradas, no hay que intervenir. Sí, también. ¿Alguna intervención? Vale, ahí hay una. Hola, muchas gracias. Muchas gracias porque me está explotando un poco la cabeza con varias cosas, entonces estoy como intentando organizar lo que estoy pensando para preguntaros algo que no sea muy complicado y tenga algo de sentido. A mí me interesa mucho la perspectiva histórica y una de las cosas que yo le doy muchas vueltas en casa y en el curro cuando no consigo movilizar a la gente, ¿no? Y también yo trabajo mucho con personas jóvenes en centros de formación profesional agraria. Y es como ante las crisis que vivimos, en el pasado, ¿no? La gente se ha movilizado hacia pues, proyectos más de izquierdas, ¿no? El anarquismo, el comunismo, y hacia el fascismo también ha cooptado ese malestar para utilizarlo. Y ahora me da la sensación como que la gente cuando está mal no piensa en ser anarquista, piensa en ser fascista, ¿no? O sea, como que la solución a su malestar no es romper con el Estado y crear una alternativa de organización y de apoyo mutuo, ¿no? Piensa en echar a los migrantes. Entonces, no sé si hilando con el pasado, o sea, ¿qué diferencias hay entre lo que pasó entonces y lo que está pasando ahora y cómo podemos a lo mejor revertirlo? No lo sé. ¿Alguna intervención más y cierro? Con esto yo creo que no tenéis un reto. Vale, una por ahí y ya cierro. Siento mucho, seguramente que ahora sigamos debatiendo. Buenas. Pues nada, yo agradezco también la ponencia y quería mencionar que a mí lo que creo que también falta y que me obsesiona mucho es este imaginario solarpunk, ¿no? Este imaginario de futuros ideales, este imaginario común, este discurso de tú fascista, tú cabes en mi mundo. O sea, lo que no cabe es tu actitud, pero tú, persona, tu cuerpo y tu ser, eres bienvenido también. O sea, yo no quiero que te vaya mal, quiero que nos vaya genial a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos eso más? Y cómo también involucramos, a veces siento que en estos espacios dejamos de mar al lado como ciertos estamentos de la sociedad, ¿no? No, el ejército, nadie quiere hablar del ejército, o de la banca, o de la policía, ¿no? Tío, si un colega tuyo se mete a policía es como, eres subnormal, y es como, bueno, pues igual ahora toca que haya gente nuestra en todos los espacios y que controlemos esa contradicción hasta que podamos cambiar al mundo utópico que queremos. Pero mientras existan bancas, ejércitos, policías, etcétera, igual tenemos que empezar a asumir sin vergüenza que tenemos que estar ahí también para revertir el camino, ¿no? O sea, yo prefiero que mi colega o tú misma seas jefe del ejército antes que sea un señoro de no sé qué, porque a lo mejor tú dices, oye, igual el ejército tiene que ser más luchar contra incendios antes que bombardear niños, ¿no? Y a lo mejor necesitamos esos puestos de poder y cómo, bueno, pues cómo se estructura un poco toda esa transición a nivel económica, política, legislativa, etcétera. Yo paso. Dame un arma y... Vale, pues ¿Quieres si contestar tú, Mario? No, deja. Que te... ¿Os animáis a Yo quería contestar responder? una cosita y Qué luego fenomenal. pasamos.
Es que respondiendo un poco a la pregunta de por qué mucha gente se acaba seduciendo por respuestas reaccionarias a crisis, es que a veces no somos conscientes de que la gente no está esperando una respuesta a sus problemas, una respuesta material, digamos. Es decir, muchas veces la extrema derecha ha leído bien, pero a nivel histórico, el poder de la emoción, el poder de saber conectar con esas ansiedades y esos miedos por otra vía. Es decir, si hay gente de clase trabajadora que está votando a la derecha o está abrazando el discurso reaccionario y que tiene problemas de vivienda, tiene problemas laborales, tiene problemas a todos los niveles, no lo está haciendo, no está abrazando eso porque la extrema derecha le ha puesto un programa de que le va a solucionar sus problemas materiales. Si me dejas, sí, si no. Es decir, le ha hablado en otro idioma, le ha hablado en el idioma de la emoción y le ha conectado con otra cosa que nosotros igual le damos, pues es una explicación material y una solución material, pero esa persona pues no está conectando ese nodo, ¿no?, en su cabeza, ¿no? Y por eso muchas veces se apela. La extrema derecha juega, si ves muchos de los vídeos, por ejemplo, propagandísticos de la extrema derecha, no te dicen ninguna medida, lo que te venden es comunidad, patria, identidad, pertenencia a grupo, quiero decir, es todo más filosófico incluso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a veces la izquierda no sabemos jugar en el terreno emocional. Y creo que no se debe descartar, y eso sin abandonar el terreno material, obviamente, ¿no? Porque al final el problema de la vivienda se soluciona no con emoción, sino con una política concreta, ¿no? Pero es lo que digo, que a veces ellos han apelado, ellos saben muy bien conectar ahí, ¿no? Y no acabamos de dar esa explicación, y es más fácil decir, mira, un facha pobre, ¿no? Y con estas cosas que lo que hace es crear más rechazo, ¿sabes? La gente dice, bueno, ¿y tú qué sabrás yo por qué voto a esto, por qué abrazo esto, ¿no? Y no intentamos entender, porque muchas veces esos miedos y esas ansiedades son reales. O sea, muchas veces no. Si alguien tiene miedo, ¿no? Y si hay miedo a la seguridad o hay miedo a muchas cosas, eso existe. El problema es interpretarlo, entenderlo y reconducirlo. Y ahí es donde a veces pues, estamos fallando, ¿no? Y yo creo que ese diagnóstico es importante de hacer también. Y otra cosa que quiero añadir es que tenemos Trump a causa, no solamente, pero a causa de esta reacción a una década de movimientos sociales fuertes en los Estados Unidos, lo más grande que habíamos tenido desde los 70. Occupy Wall Street, nuestro 15M, Black Lives Matter, movimientos LGBTQ, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente no han desaparecido, existen todavía, y se puede ver nuevos movimientos ahora. Entonces, también las encuestas muestran que gente de la izquierda son más y más de la izquierda en los Estados Unidos. El apoyo para el socialismo, aunque sin definición, ha subido. Gracias. Y entonces, no estás equivocada, pero hay otro lado también. Y la otra cosa es que todavía quiero esta visión de una sociedad postcapitalista, una sociedad sin dominación. Tenía un podcast hablando con alguien más socialdemócrata en los Estados Unidos y su argumento fue: tenemos que perder esta ideología utópica para solo hablar sobre, seguro médico y cosas así. No estoy de acuerdo con eso. Y la última cosa es que si cambian sus ideas, son bienvenidos, pero con sus ideas ahora, los fascistas no están bienvenidos en mi mundo. Y es importante decir esto porque fue a causa de este liberalismo neutral de incluir todo el mundo que estamos aquí en esta situación. Bueno, muy brevemente, pues los chavales prefieren hacerse fascistas muchas veces, no porque tampoco estén organizados en movimientos fascistas, ¿no?, sino porque es una posición política en abstracto, ¿no?, porque es una posición que en los últimos años se ha asociado además como con la rebeldía, el descaro y tal, y eso, bueno, tiene que ver con cómo se compone o sea, cómo produce su discurso la extrema derecha, pero también tiene un poquito que ver con el tipo de discursos que les llegan desde movimientos sociales de izquierdas, ¿no? O sea, es verdad que no todos son así, pero que una parte del discurso que más fácilmente se difunde a través de las redes sociales es como
de unos movimientos un poco culpabilizadores que señalan todo el rato lo que está mal, tú eres racista, tú eres machista. Yo creo que esto les llega mucho a los chavales y que no parece que nuestros proyectos sean como muy inclusivos y muy, bueno, muchas veces es, hostia, qué coñazo, ¿cómo alguien se va a querer meter aquí, no? Entonces, bueno, yo creo que ahí pues tendremos también una reflexión en el sentido de cómo ponemos otras cuestiones, que a veces simplemente con poner en el centro lo material y dejar de lado un poco lo discursivo, ya esos temas más acusatorios, más moralistas quedan un poco desplazados. Y luego también el problema es que tú te puedes hacer facha sin estar organizado, pero no te puedes hacer anarquista sin estar organizado. Sé que hay anarquistas que no están organizados, pero eso no, o sea, eso no es como un contrasentido, ¿no? Que cuando el anarquismo, el socialismo o movimientos de emancipación son posiciones de influencers en Instagram que no están en composición con nada común o no están generando ningún común o poniendo nada en un plano más organizativo, pues evidentemente eso tampoco es transformador. Uy, no sé qué hacer con el micro, me lo voy a colgar o algo. Y ya está, no simplemente la cuestión esta de si puede haber nuestros en la policía, en el ejército, etcétera. La cuestión es que la policía no es mala porque haya gente mala. O sea, la policía es mala porque es una institución que tiene, o sea, que está pensada con unas determinadas funciones y porque incluso aunque la gente maja que se mete ahí, por así decir, si es que hay gente maja, pues está totalmente modulada su subjetividad por las dinámicas de esa institución, ¿no? Como que te transforma. Entonces, bueno, yo estoy más con los de fan de Police, ¿no? Y de abolir la policía y vigilarla sobre todo para que no puedan cometer excesos, y lo mismo con el ejército. Yo creo que el ejército hay que empezar a pensarlo porque en Europa ya hay mucha gente diciendo que hay que hacer servicio militar obligatorio, ¿no? Y hay movimientos en ese sentido en varios países europeos, ¿no? Entonces esas luchas que hubo aquí por la objeción de conciencia y la Sumisión. ¿cómo era? Insumisión. Y la insumisión pues igual van a tener que volver a emerger, ¿no? O por seguir pensándolo también. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Aquí lo dejamos, ¿no? Como decía Miquel al principio, tenemos tres mesas, las tres están interrelacionadas, ¿no? No es solo hacer diagnóstico, también es pensar cómo construir. La próxima mesa será la 1, así que tenemos 20 minutos más o menos de pausa sobre policrisis. Y nada, nos vemos ahora aquí. También hay agua, o sea, yo insisto mucho que hace mucho calor. Hay flufis de esos para repartir, porque sé que por ahí hace especialmente calor. Así que, por favor, cuidaos. Aquí hay agua allí. Y nada, las barras ya están disponibles para todas. Y un fuerte aplauso a esta primera mesa. Está esto mojado, pero vamos, el próximo que se siente, por favor, secando.